Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bendiciones a todos, bienvenidos a esta reunión de héroes verdaderos. Todos los varones de la iglesia que nos acompañan todos los jueves a las 8 le damos la más cordial bienvenida, y no solamente a los hombres, también pues a las esposas que se quieran conectar con nosotros, jóvenes, ¿verdad? Que quieran pues escuchar esta enseñanza. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Estamos en nuestra reunión de los jueves de héroes verdaderos, y pues nos da mucho gusto que puedan conectarse. La reunión de héroes verdaderos es el ministerio de hombres de la Iglesia Fuente de Vida, que dirige el pastor Raúl Cruz. Y pues voy a pedirles a cada uno de estos varones que nos den un saludo, pero quiero empezar con el pastor Raúl Cruz, que nos dé una breve saludo y una breve introducción acerca de qué es el ministerio Héroes Verdaderos y de qué se trata este estudio expositivo secuencial de la primera carta de Juan. Luego vamos con Renji para saludarse, y luego cerramos con Angelito. Adelante, Raúl. Pues buenas noches a todos. Bienvenidos a esta reunión. Inviten a su célula, inviten a las personas con las que comparten ahí célula y otras cosas del ministerio. Díganles que se conecten todos los jueves a las 8 de la noche. Es reunión de héroes verdaderos, pero se puede conectar cualquiera. Esta reunión es para edificar al hombre, ¿verdad? Para que el hombre de la casa tenga su espacio y tenga un lugar para, pues, así como las mujeres tienen su espacio, los jóvenes, ¿verdad? También los hombres de la casa deben tener su espacio. Así que bienvenidos, buenas noches a todos. Espero que disfruten este jueves y vayan corriendo la voz para que cada jueves se conecten más y más varones. Amén, amén, amén. Y hoy nos acompaña un gran invitado, pues es parte de nuestra iglesia, aunque no lo vemos congregarse físicamente con nosotros. Junto con su esposa Ruth siempre están conectados y están pasando los cursos, están en su célula, todo. Y me da mucho gusto saludarte, Renji. Bendiciones desde Coahuila, México. Allá un saludo fuerte y un saludo para todos, Renji. Gracias, pastor. Pastor Raúl, pastor Carlos, David, Ángel, perdón. Para mí, yo me siento honrado de poder compartir con cada uno de ustedes y todas esas personas que nos están escuchando, pues que lo que en esta noche podamos hablar pues sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios, y que vidas sean transformadas y puedan absorber cada palabra que salga de nuestra boca en esta noche. Así que un privilegio y adelante. Amén, amén. Y un saludo también ya con nuestro ya querido hermano en Cristo Ángel, que dirige con su esposa la red Rafa, ahí en la iglesia, la red más bebé de nuestra iglesia, ¿verdad? Así que un saludo, Angelito. Sí, gracias a todos. Buenas noches. Bienvenidos a esta reunión de héroes verdaderos. Esperamos que sea de edificación para todos ustedes, como es para nosotros. Agradezco la invitación del pastor Carlos, el pastor Raúl, y saludamos muy afectuosamente a Renly allá a la distancia. Y bienvenidos todos. Esperamos que sea de edificación para todos esta noche. Bienvenidos. Amén, amén. Muy bien, pues espero que todos tengan su Biblia ya a la mano, su Biblia abierta para sus anotaciones también, para que continuemos con este estudio expositivo secuencial, verso por verso, de la primera carta de Juan. Escogimos este estudio, esta carta, por la gran necesidad que vemos en nuestra generación de aterrizar conceptos, ¿verdad?, que son normalmente subjetivos en el mundo, el concepto del amor, el concepto de Dios, que son conceptos totalmente que divagan, ¿no? Y bueno, el apóstol Juan escribe su carta precisamente para que aterricemos, aclaremos ciertos conceptos, ¿no? Y de eso se trata este estudio. Vamos verso por verso. La semana pasada pues llegamos hasta el verso 4 nada más, porque estamos pues tratando de ser, pues profundizar un poco en los versículos, ¿verdad? Y aprendimos muchas cosas. A todos los que están por primera vez, yo les animo a que vayan a nuestra página de Facebook o a mi canal de YouTube, y allá van a encontrar los estudios, ¿no?, para que puedan escucharlos y retroalimentarse de lo que hemos explicado. Bueno, platicamos la semana pasada dimos una breve introducción acerca del apóstol Juan, ¿no? El apóstol Juan como el autor, o más bien el escritor, ¿verdad? Sabemos que el autor es el Espíritu Santo. El escritor, perdón, de la primera carta de Juan,
es el apóstol Juan, aparentemente el discípulo más joven del grupo de Jesús. Se estima que tendría entre 24 y 25 años en tiempos de Jesús, hermano de Jacobo, hijos de Zebedeo, ¿verdad? Jacobo, su hermano, fue el primer mártir de los 12 discípulos de Jesús, muere por ahí del año 40 y entre el año 40 y 44 después de Cristo. El apóstol Jacobo es el que escribe la primera epístola canónica, que es la epístola de Santiago, es la epístola más temprana, ¿ok? Y bueno, Juan junto con Jacobo, Jesús les llamó los hijos del trueno, Boanerges, ¿verdad? Que pues eran tremendos, impetuosos, ¿no? Aunque en el Renacimiento, la Edad Media, la mayoría de los artistas pintaban a Juan con un toque femenino, ¿no? Como una suerte de apóstol gay, ¿no? Pero no es lo que vemos en la Biblia. Vemos a un hombre totalmente impetuoso, ¿no? Y por eso le puso Jesús este apodo, los hijos del trueno. El apóstol Juan era del círculo de los dilécticos de Jesús, los tres apóstoles, digamos, del círculo íntimo de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan, ¿ok? Y el apóstol Pablo en Gálatas 2:9 reconoce a estos tres varones como columnas de la iglesia cristiana del primer siglo. Y dentro de estos tres, pues Juan fue el discípulo amado, la persona sobre la faz de la tierra que podemos decir que ha conocido de una manera más profunda a Cristo. O sea, el apóstol Juan fue el hombre que más estuvo íntimamente cercano al corazón de Jesús. Es el único que permaneció en la cruz cuando el Señor murió en la cruz, ¿verdad? Es el que estuvo recostado cerca del pecho del Señor en la última cena, y también es el último discípulo en morir. Él muere después del año 95, cerca del año 100 del primer siglo, así que podríamos decir que tal vez alcanzó la edad de 100 años. Cuando Juan escribe sus cartas, cuando escribe su evangelio, escribe sus 3 cartas y escribe el Apocalipsis, lo hizo en un lapso aproximado de 5 o 10 años, entre el año 85 y el año 95 después de Cristo, y obviamente pues ya estamos al final del siglo primero. Ok, es importante resaltar esto para que podamos entender el contexto en el que está escrita esta carta. Estamos hablando de los años 90 aproximadamente. La primera carta de Juan se escribió aproximadamente en el año 90, ¿ok? ¿Qué es lo que está sucediendo en el contexto de la iglesia? Bueno, ya pasó la época esplendorosa, ¿no? De los hechos de los apóstoles, la propagación expansiva del evangelio, ya la vimos en el ministerio del apóstol Pablo, ¿no? Todos los discípulos de Pablo han hecho un gran trabajo, ¿ok? Nerón desata su primera persecución en el año 64, en el año 66 es la persecución. Nerón sube al trono en el 64, en el 66 es la persecución, en el 67 muere Pedro, crucificado en Roma, en el 68 muere Pablo, decapitado en Roma, y en el año 70 es destruido el templo de Jerusalén, por lo que viene una gran crisis espiritual a la iglesia, ¿no? Entonces, aparentemente, según los escritos del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, en la carta que le escribe a la iglesia de Éfeso, aparentemente hay una decadencia espiritual en la última tercera parte del siglo primero de la iglesia, ¿ok? Ya no están los escritos apostólicos, los apóstoles ya no están vivos, están los escritos apostólicos, pero ya no hay, digamos, predicación apostólica, pues hay este movimiento gnóstico que está cobrando fuerza. Las persecuciones sistemáticas de Domiciano al final del siglo primero pues ponen en jaque a la iglesia también. Ya no está el judaísmo, que era una suerte de infraestructura para el cristianismo, ¿ok? Y podemos ver que hay una decadencia espiritual en la iglesia a finales del siglo primero. Juan es el último de los apóstoles directos de Cristo que está con vida. Ya estamos hablando de 3 generaciones de cristianos, ya no están
los testigos oculares de Cristo ya murieron, los hijos de los testigos oculares de Cristo ya murieron y ahora están los nietos, hay una tercera generación, pero Juan sigue con vida. Entonces, en este contexto, cuando el gnosticismo está cobrando mucha fuerza, es que Juan escribe su evangelio. El evangelio de Juan fue escrito entre el 85 y el 90. Las 3 cartas de Juan aparentemente fueron escritas en los años 90, en la primera mitad de los años 90, y el Apocalipsis fue escrita cerca del año 95. La carta más tardía, el escrito canónico más tardío, es el libro del Apocalipsis. Ok, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta carta? Bueno, el objetivo de esta carta es combatir la doctrina gnóstica, la teología gnóstica, que va a traer un espiritualismo excesivo a la iglesia, va a traer un subjetivismo, va a traer un misticismo a la iglesia, y Juan escribe para desmistificar el evangelio. Ese es el objetivo. Por eso en la carta de Juan vamos a ver muchos conceptos aterrizados en esta carta y que no nos van a dejar margen especulativo. Simplemente va a hacer ciertas declaraciones, Juan, que vamos a ir viendo a lo largo del estudio, que son taxativas, que son determinantes, que no hay margen especulativo, que no hay margen interpretativo, que Juan va a establecerlo con una autoridad apostólica. Ok, esta carta no tiene un destinatario específico, es una carta llamada universal porque fue escrita para un grupo de iglesias de Asia Menor, pero en realidad Juan escribe a la cristiandad en general, al cristianismo en general, ¿ok? Y bueno, usa un lenguaje un tanto helénico, un tanto griego, para ser más compatible con el mundo de su tiempo. Según el verso 4, aparentemente algún grupo de líderes, posiblemente se juntaron algunos pastores o líderes, ancianos, obispos del primer siglo, y posiblemente, solo es una especulación, posiblemente le habrán solicitado a Juan que haga un escrito apostólico que pueda traer definición a la iglesia. Aparentemente esta solicitud viene como resultado de las herejías gnósticas que están penetrando con fuerza al mundo cristiano, y se necesita una autoridad que defina ciertos conceptos, y posiblemente la razón de la carta es una solicitud hecha por algún grupo de líderes de Asia Menor que pidieron al apóstol que escribiera esta carta. Entonces, en términos generales, es una carta apologética, es una carta de defensa, es una carta que va a establecer ciertas bases fundamentales para nosotros, pero también va a destruir ciertas corrientes ideológicas, religiosas, místicas, que estaban atravesando los discípulos en la tercera mitad del siglo I, que sabemos que el gnosticismo fue la primera herejía dentro de la iglesia que se combatió. Okay, tenemos los judaizantes, que Pablo combate a los judaizantes, pero por lo general los judaizantes eran externos, ¿no? Y querían sacar a los creyentes del cristianismo. Pero los gnósticos ya estaban bastante metidos, ¿no? Y ellos utilizaban algunas afirmaciones de Cristo, algunas afirmaciones de Pablo para reafirmar sus pretensiones. ¿Ok? ¿Qué es el gnosticismo? Quiero que hagamos una breve introducción acerca del gnosticismo para que sepamos cuál es el significado de la carta. Bueno, para que entendamos el gnosticismo, voy a darles dos figuras que nos van a ayudar a entender más o menos qué es el gnosticismo. La primera figura coloquial que podemos poner acerca del gnosticismo es los hippies, ¿no?
conocemos los hippies, ¿no? Amor y paz, ¿no? Los años 60, la marihuana, ¿no? El LCD, Lucy in the Sky with Diamonds, ¿no? Los Beatles, los Doors, ¿no? Amor y paz, no hagas la guerra, haz el amor, no hagas la guerra, en contra de Vietnam, ¿no? En contra del establishment, en contra de la religión, ¿no? Vive libre, vive light, ¿no? Nos amamos todos, abracémonos. No, nosotros, gracias a Dios, no vivimos. Yo nací en los años 70, pero yo era un niño, yo no viví el movimiento hippie, ¿no? Todas esas corrientes de izquierda, ¿no? Que azotaron el mundo en ese tiempo, ¿no? Pero eran cosas tremendas. Yo he visto algunos documentales. Ellos iban a los campos, ¿no? Vemos que se iban a los campos y con sus batones y abajo estaban desnudos, ¿no? Tenían allá orgías sexuales, tenían allá, pues la onda, ¿no? Sin preocupaciones, vive la vida, las guitarras, la marihuana, toda esa onda hippie, esa onda que no tiene una definición, es una forma de entender el gnosticismo, ¿no? Por eso no podemos definir el gnosticismo como no hay una escuela, digamos, gnóstica definida. ¿Qué era el gnosticismo? Una bola de ideas, ¿no? Eran influencias, ideologías, no tenía una estructura definida como el cristianismo. Entonces, la primera figura, para que entendamos un poquito qué era el gnosticismo, pues tenemos a los hippies, ¿no? Y ahora pues esa corriente hippie, bueno, ha llegado hasta nuestros días con la tendencia LGBTIQ, con la tendencia feminista, la tendencia ideología de género, la tendencia izquierdista, progresista, cambiar el lenguaje, ya no digamos todas y todos, ahora son todes, ¿no? Diputadas y diputados, ahora son diputades. Toda esa onda nueva es gnosticismo, ¿ok? Es gnosticismo. Y otra figura que nos va a ayudar a entender qué es el gnosticismo en términos modernos, pues todos conocemos la saga de Star Wars, ¿no? La saga de Star Wars, una saga, digamos, una serie de películas donde el bien y el mal, ¿no? La fuerza, ¿no? La fuerza tiene un lado oscuro, ¿no? Darth Vader agarró el lado oscuro de la fuerza y Yoda agarró el lado lumínico de la fuerza, ¿no? Y eso es lo que enseña el gnosticismo, ¿no? El bien y el mal es una mezcla, ¿no? Es una mezcla, el yin-yang, que es aquella figura oriental donde vemos un círculo, una zona como una suerte de gota negra con un punto blanco y una gota blanca con un punto negro. ¿Qué simboliza, no? Según en el Kung Fu y pues es el equilibrio, ¿no? Pero ¿por qué blanco y negro? Porque es la mezcla del bien y del mal. Entonces, la palabra gnosticismo viene de la palabra gnosis, que es un conocimiento intuitivo, místico, introspectivo, esotérico de lo divino. Los gnósticos creían que el hombre podía salvarse a través de una iluminación interior de lo divino, ¿no? Y acá vemos perfectamente el budismo, ¿no? El budismo es una corriente resultante del gnosticismo, porque en el budismo, no sé si lo sabían, pero en el budismo no existe un Dios, no hay un Dios en el budismo, es una religión no teísta, porque no hay una deidad. ¿Qué es el budismo? Bueno, es la búsqueda, ¿no? La búsqueda de esa divinidad interior, ¿no? Alcanzar el nirvana, alcanzar la sabiduría universal, ¿no? La roca es mi hermana, la hormiga es mi hermana, la naturaleza, toda esa onda, ¿no? Es el budismo. ¿Quién es Buda, Siddhartha? ¿No? Es el iluminado, ¿no? Es un hombre que alcanzó la iluminación, ¿no? La iluminación más grande. Eso es el budismo, eso es Star Wars,
En Star Wars la fuerza es algo impersonal. Por eso cuando usted ve la primera película de Star Wars y están entrenando, están discipulando a Luke, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Le ponen un casco, no puede ver nada, confía en tu intuición, confía en tu ser interior y empieza ya con la espada, ¿no? Y luego confía en la fuerza que está en ti, ¿no? Y esta doctrina que está presente en el mundo actual, ¿no? Descubre la fuerza que hay dentro de ti. Hay en ti una gran vida y tú eres tu propio Dios y tú puedes determinar. Todo eso no es nuevo, hermanos. No es nuevo, viene de una doctrina milenaria, ¿no? Que se llama gnosticismo. Ellos tenían ciertos escritos apócrifos. La mayoría de los escritos apócrifos eran gnósticos. El Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el libro secreto de Juan, ¿ok? Y ellos, entre sus doctrinas, creían que lo material era esencialmente malo, ¿no? Por eso ellos negaban que Cristo se había convertido en carne. Ellos negaban la encarnación de Cristo. Ellos pensaban, o más bien afirmaban y enseñaban que Cristo era una suerte de ángel místico, esotérico, ¿no? Que nadie lo podía tocar. Y por eso Juan en su introducción dice, hey, nosotros lo vimos, lo tocamos, lo palpamos, estuvimos con él, caminamos. O sea, no era un ser místico, no era un espectro espiritualista, un fantasma, ¿no? Que eso es lo que ellos predicaban. Los gnósticos predicaban de esto porque ellos creían que la naturaleza carnal era esencialmente malévola, malvada, ¿no? Y que el espíritu tenía que alcanzar la altitud de una divinidad, ¿no? Entonces Cristo lo logró y vamos a seguir a Cristo porque Cristo lo logró, ¿no? Entonces Cristo no es Dios, Cristo es un ángel, ¿no? Es un ángel para ellos. Por eso en la introducción dice lo que era desde el principio, ¿no? El principio acá, conectando Génesis 1.1, Juan 1.1, está aludiendo Juan al principio de la existencia. Por eso en la clase pasada hablamos de que estrictamente hablando no podemos atribuirle a Dios existencia porque Dios está afuera de la existencia. La existencia es un concepto que tuvo un inicio. ¿Ok? En el principio existió el universo y la existencia es un concepto que se aplica dentro de la esfera de lo creado y Dios está afuera de lo creado. Por lo tanto, Dios no existe en términos estrictos. Dios es, ¿verdad? Yo soy, dijo Dios. Yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Cristo, estableciendo que Él no pertenece a la esfera de la creación, sino que Él es Dios. Por eso Juan en su introducción, solo en su introducción ya derribó muchos conceptos gnósticos, porque Juan en su introducción dice que Jesús es Dios, porque por eso dice el verbo de vida. ¿Ok? Jesús vino en carne, nosotros lo vimos, lo tocamos, lo palpamos. Jesús no era un espectro, ¿ok? Los gnósticos no creían en el pecado, no creían en el pecado, no creían en el infierno. Bueno, me suena a muchas corrientes, incluso en la iglesia de hoy, ¿no? Que bueno, los testigos de Jehová no creen en el infierno, ¿verdad? Y creían que Dios era una mezcla del bien y del mal. ¿Ok? Creían que Jehová a veces era el malo por una mala exégesis del Antiguo Testamento. Ellos atribuían maldad a Dios, ¿ok? Y que Dios a veces era bueno y a veces era malo. Entonces Dios tenía una mezcla de bien y del mal. Y entonces esta era la corriente gnóstica, la corriente que está amenazando la iglesia al final del primer siglo, y podemos ver ciertos elementos gnósticos hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, y pues no sé qué opinas, Renji, Raúl, no sé qué opinas del gnosticismo como una corriente ideológica no definida. No es una escuela definida, pero que está presente
en nuestra generación en diversas formas, ¿no? Estamos viendo ideología de género, estamos viendo un liberalismo excesivo y también el llamado buenismo en muchos gobiernos hoy en día. No sé si quieres comentar algo, Renji. Sí, la verdad que está interesante. Yo no sé si los que nos están escuchando a través de la pantalla están tomando apunte de la importancia que Juan nos está advirtiendo. Y lo más delicado de esa doctrina es que, o de esa corriente, por llamarlo así, es que a veces lo sutil, nosotros como cristianos no le ponemos mucha atención. Pero Juan, sabiendo la importancia de la persona de Cristo para el ser humano, no permite que esa doctrina o esa filosofía se filtre en la iglesia. Esa es la preocupación de Juan, de que ese tipo de ideas no lleguen al corazón de la persona que ya han creído y han conocido a la persona de Cristo. Creo que es tan importante resaltar esto de saber que esto que está refutando Juan repercutó hace miles de años y todavía sigue repercutando, porque tenemos que entender que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, incluso hasta la creación, pertenece a la persona de Cristo. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a esas cosas y a muchas filosofías del gnosticismo que se están filtrando en las iglesias, donde nos hacen ver a nosotros como los protagonistas de las cosas que podemos hacer y ponemos a Cristo a un lado. No, hermano, no. Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Amén, como los reformadores, no solo Cristo. Sí, algo bien interesante que comentaba Renji es que esa preocupación que tenía Juan en su tiempo, pues es algo que podemos ver hoy en día, ¿no? O sea, hay una infiltración sutil. Las sutilezas del enemigo son las que hacen daño, no el pecado escandaloso, ¿verdad? Las sutilezas es lo que van dañando a algún creyente, y pues nosotros podemos ver esa corriente que es una corriente que está en el mundo. Nosotros venimos con la educación del mundo, con todos los, la alimentación que el mundo nos da a través de la televisión, de los medios, de las noticias, de la música. Traemos eso. Muchas veces venimos acá y confundimos nuestra fe con la magia, ¿verdad? Oye, Dios está permitiendo esto, o ya le pedí a Dios esto y no me lo ha cumplido, ¿verdad? Pero no lo hacemos como algo místico, sin responsabilizar las obras de uno, ¿verdad? Entonces, algo bien interesante es que alguien que no está firme en la palabra se deja llevar por esa corriente. O sea, podemos ver, por ejemplo, a mí se me ocurría cuando decía lo de los hippies, las leyes, ¿verdad? De la superación personal, la ley de la atracción, la ley de esas leyes que ahora tú di algo muchas veces y se va a cumplir en tu vida, ¿no? O sea, eso es algo que lo traemos muchas veces al cristianismo, y muchas veces queremos que Dios cumpla nuestros caprichos, vamos a llamarle así, poniéndonos de rodillas y orando para que Dios cumpla algo que realmente no es su voluntad, ¿verdad? Entonces caemos en eso. Tenemos que estar firmes en la palabra, tenemos que estar realmente en comunión con Dios para que no seamos víctimas de eso. Y desafortunadamente vemos muchos cristianos así. El llamado es para todos los cristianos que veamos esta carta de esa manera, ¿no? Que volvamos a la verdad, que volvamos a las bases que realmente la Biblia nos enseña, para que podamos tener eso, ¿no? Esto bien claro, ¿no? Amén, amén. Yo creo que nos toca, pues, hacer el mismo papel que hizo Juan en su generación, ¿no? Porque nosotros como líderes, como pastores, gente que estamos en la iglesia dirigiendo a otras personas, pues tenemos que jugar el mismo rol de Juan, de explicar bien los conceptos para que no haya confusión. Por ejemplo, hoy tenemos en Colombia
el primer pastor gay, ¿no? De la iglesia metodista, ¿no? Que él está predicando amor, ¿no? Él está predicando amor. Está diciendo Dios es amor, no debemos discriminar, ¿no? Y él tiene a su novio, ¿no? Y él está predicando en una iglesia metodista. Entonces, bueno, estas cosas, por no tener los conceptos claros, vienen estos problemas y nos toca a nosotros hacer lo mismo que el apóstol Juan. No sé si quieres comentar algo, Ángel. Sí, sí, gracias, pastor. Sí, lo que está comentando Randy, el pastor Raúl y usted, pastor, la verdad que yo creo que si estamos en Fuente Vida, estamos fundamentados en la doctrina, que es la palabra, y el que insistamos tanto en los cursos que da de escuela de discípulos, que estén leyendo, estén aprendiendo versículos, yo creo que es precisamente eso que comentaba Randy y el pastor Raúl, fundamentarnos en la doctrina, que es lo verdadero, y a mí me impacta lo que dice el apóstol Juan aquí en el versículo 4, dice, esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, precisamente está diciendo que la palabra escrita es lo que realmente nos va a dar luz para nosotros, ¿no? Para guiarnos en este camino que hay tanta información, y comentaba usted lo del budismo, y precisamente eso es lo que buscan ellos, buscar el ser interior, que todo venga de afuera y que nada, que nosotros son los que cambiamos nuestro futuro, y no es así, ¿no? O sea, buscar la fuerza interior para cambiar muchas cosas, ¿no? Claro, claro, eso suena espiritual, suena lindo, pero si lo vemos es totalmente satánico, porque es sacar a Cristo de la vida del hombre. O sea, ya no necesitas a Cristo. Tú, como dice Raúl, tú decláralo 1000 veces y se va a cumplir, tienes el poder, tú despierta no sé, tu ser divino, ¿no? Y entonces es puro gnosticismo, porque ya estamos sacando a Cristo, ¿no? Y lo que está haciendo Juan acá, él está explicando que eso es una desviación de la doctrina apostólica. Entonces, lo que vemos en los primeros 4 versículos y también lo vemos en el resto de la carta, es que Juan va a estar hablando en plural, va a decir nosotros, lo que hemos visto, o sea, no está hablando en primera persona, porque él está incluyéndose como parte de los 12 apóstoles originales de Cristo, ¿ok? Está dándole autoridad apostólica a su carta. Hay que recordar que los gnósticos reclamaban que Juan era como amigo de ellos, ¿no? Se consideraban ellos juaninos, ¿no? Como discípulos de Juan, y ellos tenían un escrito apócrifo que le llamaron el Evangelio Secreto de Juan, ¿no? El escrito secreto. Entonces aquí Juan se deslinda de ellos y él establece su carta como no solamente soy yo el que lo dice, no solamente soy un testigo ocular, estoy hablando también por los demás apóstoles y discípulos que caminamos con Cristo, que escuchamos de él sus enseñanzas. Y para continuar después del verso 4 que nos quedamos la semana pasada, en el verso 5 vamos a ver que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ok, en primer lugar, no es mi mensaje, no es la idea de los apóstoles, no se nos ocurrió algo lindo para predicarles, no es nuestra doctrina inventada, es un mensaje que hemos oído de él, de Cristo. Cristo, el verbo encarnado, el que era desde el principio, que vino, se nos manifestó, ¿ok? La vida del Padre, la vida eterna que estaba con el Padre y con el Hijo, y ahora tenemos comunión con él. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, ¿ok? No hay otro mensaje. Pablo dijo, si alguien llega a ustedes con otro evangelio, con cosas raras, sea anatema. No hay otro mensaje. Este es el mensaje. No es nuestro, dice Juan. No es nuestro, es de él. Nosotros solamente estamos pasándoles al costo el mensaje. Y lo que va a decir a continuación es el principio axiomático de toda la carta. Es el principio que de aquí va a partir toda la carta, y todo lo que va a decir Juan en la carta va a partir de ese principio, que Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Juan no parte diciendo Dios es amor, porque la gente va a utilizar eso como un pretexto, ¿no? Como los pseudocristianos LGBT, ¿no? Que Dios es amor, que el amor, que yo amo a otro hombre, Dios es amor y yo amo a otro hombre, y como yo tengo amor por otro hombre, pues entonces lo que yo tengo es correcto, Dios lo respalda. No, Juan no va a partir del hecho de que Dios es amor. Dios es amor, pero no está partiendo de allá. Está partiendo del principio de que Dios es luz. Y va a enfatizarnos como si fuese necesario. No sería necesario, porque sabemos que en la luz no hay tinieblas, pero él lo enfatiza para derribar una doctrina gnóstica de la mezcla del bien y del mal en Dios. Dice, no hay ningunas tinieblas en él. No hay tinieblas en él. ¿Qué es lo que hay? Hay pureza, hay santidad, hay verdad, hay justicia. Eso es lo que hay en Dios. Entonces Juan empieza definiendo el carácter de Dios. La santidad se basa en el principio de la separación. Recordemos cuando Dios creó el universo, lo primero que hace va a ser separar la luz de las tinieblas. La santidad, si usted quiere ser santo, tiene que practicar el principio de la separación. Entonces, no puede haber mezcla. En el pecado hay mezcla. En el gnosticismo hay mezcla. En la ideología de género hay mezcla. ¿Por qué? Hay ciertas porciones de verdad, 10% de verdad, 90% ideología, ¿no? Entonces, se toma un principio verdadero, se mezcla con ideología y entonces se sale una cosa terrible, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer con Dios, dice Juan. No podemos mezclar la mentira con la verdad. Entonces, Juan va a partir de este principio que va a ser el axioma, que va a ser la semilla de la cual va a desarrollar toda la carta, y es que Dios es luz. Ahora, ¿qué significa que Dios es luz? ¿Qué significa que Dios es luz? Bueno, en primer lugar, puse 3 incisos, ahora escucho sus comentarios, ¿ok? Inciso A, ¿qué es luz? Inciso A, luz es verdad. Y ahí lo vamos a ver del verso 6, vamos a ver este desarrollo del verso 6 al verso 2 del capítulo 2, o sea, del 1:6 al 2:2, ¿ok? Luego, ¿qué es luz? Luz es justicia. Vamos a ver del verso 3 al verso 6 del capítulo 2, Dios es justicia, y en un inciso C, ¿qué es luz? La luz es el amor. Verso 7 al verso 11 del capítulo 2. Entonces, vamos a empezar con el inciso A, podemos hacer algunos comentarios, ¿ok? Vamos a empezar con el inciso A. ¿Qué es luz? Inciso A, la luz es la verdad. Es decir, si usted quiere andar en la luz, usted tiene que andar en la verdad. No solamente andar en amor, hay que andar en la verdad. Juan presenta el amor en el inciso C. Es decir, primero verdad, luego justicia y luego amor, ¿ok? Porque el amor tiene que estar respaldado por justicia y por verdad. Entonces, ¿qué es luz? Dios es luz. Bueno, ¿qué es luz? Inciso A, la luz es la verdad, es decir, caminar en honestidad, en transparencia, en realidad, ¿ok? La verdad, puse acá en mis notas, es la realidad divina. La verdad es la realidad divina que define el reino de Dios, el universo. La verdad es la realidad divina que define el reino de Dios y el universo. Es decir, la verdad en cuanto al carácter de Dios, la verdad en cuanto a la persona de Jesucristo, la verdad en cuanto al Espíritu Santo, la verdad en cuanto a las leyes divinas. La verdad es la esencia de la realidad de Dios. ¿Qué es andar en verdad? Es apegarse a la realidad divina, ¿ok? Y entonces
va a desarrollar el apóstol Juan este primer inciso, que Dios es luz y estar en la luz es estar en la verdad. No sé si quieres leer, Raúl, el versículo 6 y si quieres darnos algunos comentarios. Sí, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pues aquí si está hablando. Si quieres el 7 también. El 7. El 7 también. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, aquí el primer concepto de verdad, pues es muy claro, ¿no? Él lo pone así, diciendo que nos podemos estar engañando a nosotros mismos. O sea, podemos estar diciendo que estamos en la verdad, pero practicando algún tipo de pecado. Pues Él está diciendo que cuando estamos andando así, dice, mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? Entonces, creo que aquí es un llamado a revisar nuestra vida, ¿no? Que sí. Tenemos que tener cuidado de estar andando en la luz, ¿verdad? Andar en la luz es andar en el Espíritu, andar en la verdad de Dios. Y pues volvemos al mismo concepto, la palabra de Dios, la base, nuestros cimientos, que es la palabra, son la verdad, ¿verdad? Y a través de esa verdad se filtra toda mentira. Si nosotros andamos en ciertas corrientes que no están siendo filtradas por la verdad, podemos caer en esto que comenta Juan, ¿no? Vamos a estar andando en tinieblas y pues eso es peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, una doctrina gnóstica era que ellos no creían en el pecado. Y ellos tomaban equivocadamente el versículo del apóstol Pablo al final del capítulo 7 de Romanos, donde Pablo decía, yo mismo sirvo con mi carne al pecado y con mi mente a la ley de Dios. Bueno, mejor lo leo porque no quiero decirlo mal, para que vean qué es lo que los gnósticos interpretaban. Dice el verso 25 de Romanos 7, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿verdad? No está diciendo Pablo que él se la vivía pecando, que eso es lo que ellos pensaban. Entonces ellos decían, bueno, la carne y el espíritu pertenecen a dos esferas completamente distintas y pues yo peco, me voy con prostitutas, me drogo, pero es mi carne lo que lo está haciendo, no soy yo. Yo amo a Dios, ¿no? Entonces yo no peco, mi carne peca. Antes de ir a la iglesia, fui al prostíbulo, pero fue mi carne la que hizo todo eso. Entonces Pablo dice acá, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, Pablo está espiritualizando los conceptos gnósticos que eran que divagaban mucho. Entonces dice, mentimos y no practicamos la verdad, estamos equivocados. Pero si andamos en luz, es decir, si estamos en la verdad, si estamos caminando en la palabra de Dios, si tenemos el entendimiento de la persona de Cristo, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y acá es donde la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de pecado. Aquí el apóstol Juan está diciéndonos que los cristianos no somos perfectos, pero si nosotros con honestidad estamos siguiendo a Cristo y nos estamos preocupando por los mandamientos y nosotros sufrimos porque no somos santos, porque batallamos con nuestra carne y en medio de este andar en honestidad nosotros cometemos errores, aquí la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero no está hablando de lo que hacían los gnósticos, ¿ok? Entonces, la luz, andar en la luz es andar en la verdad. No andar con ideologías, no andar con herejías, sino andar en la verdad. No sé qué piensas de estos versículos, Renji, cómo lo ves y danos algún comentario. Y también, Ángel, después si quieres comentar algo.
Tremendo, porque el mismo Juan en el Evangelio, en el capítulo 14, versículo 6, el mismo Jesús dice: yo soy el camino y la verdad. Y me gusta ese concepto de la parte A de luz y caminar en la verdad. Caminar en la verdad es caminar en Jesús, es caminar en Cristo, en su persona. Y es interesante, no voy a mencionar a ciertos influencers que se hacen llamar cristianos, y cuando usted filtra lo que dicen por la palabra, lo que ellos dicen se escucha muy bonito, porque la filosofía, la corriente que va contrario a los principios de Dios suena bonito. Entonces, y a la gente le gusta escuchar lo bonito. Entonces, pero cuando lo filtramos por la palabra de Dios, entendemos que es todo lo contrario, de que nuestra vida debe, si realmente nosotros vivimos para Cristo y decimos que somos de Cristo y decimos que hemos aceptado a Cristo, pues debemos andar de tal manera que la gente vea que nosotros servimos a Cristo. Hay algo que siempre dice su pastor Carlos, y es que a mí me da risa también, porque yo voy muy de acuerdo con lo que dice su pastor, y es que la gente dice: no, porque yo soy cristiano y Dios ve mi corazón. Y yo siempre he dicho, bueno, Dios es omnisciente y Él conoce tu corazón, tú estás en la realidad, pero yo no puedo entrar a tu corazón. Lo que me va a hacer a mí entender que tú realmente eres cristiano y que andas en la luz son tus frutos. Entonces, es la realidad de que si decimos que andamos en luz, pues tenemos que apegarnos a que tenemos que abrazar la verdad, y la verdad es Cristo, y yo debo andar como Cristo anduvo. Él es nuestro perfil al seguir. Amén, amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la iglesia y en las canciones, en nuestras doctrinas, en nuestras enseñanzas, que Dios es amor? Pues lo escuchamos muchísimo, ¿no? Dios es amor, Dios es amor. Pero ¿cuántas veces escuchamos que Dios es luz? Menos, ¿verdad? Porque se explota mucho el concepto de amor, porque es un atributo divino que nos favorece, ¿no? La misericordia, la paternidad, el amor, que son, por supuesto, atributos divinos, pero casi no hablamos de la justicia, de la integridad, de la santidad, ¿no? Entonces, pues por eso Juan está partiendo desde este principio, ¿no? Definiendo que Dios es luz. ¿Qué nos comentas al respecto, Ángel? Sí, pastor, escuchando y oyendo estos versículos, los que están comentando, a mí me impacta lo que usted dice: luz es verdad, es pureza, santidad y honestidad. Yo creo que todos debemos estar caminando hacia eso. No va a querer decir que vamos a lograrlo en un corto tiempo, pero como dice aquí la palabra, si decimos no tenemos pecado y si nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Yo creo que lo importante es eso, es que seamos luz para los demás, y no como comentaba muy bien Renly, de decir unas cosas y realmente en la vida no cumplirlas, ¿no? Si vamos a caminar hacia allá, es irlo, y poco a poco ir alcanzando eso que nos pide la palabra del Señor, ¿no? Amén. Sí, debemos andar en la luz, ¿ok? Cuando mentimos para escudarnos de algo, no andamos en la luz. Nosotros debemos andar en la luz y confiar que si estamos en la luz, siempre Dios va a estar con nosotros, porque Él es luz y nos va a respaldar. Aunque a veces la reguemos, hermanos, no lo encubramos, porque eso es salirnos de la luz. Si nosotros cometemos un error y lo confesamos, permanecemos en la luz. Permanecemos en la luz, y entonces la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Yo me molesto a veces con los niños de la casa hogar porque se rompe algo y de repente yo me lo encuentro por allá escondido, ¿no? ¿Y quién rompió esto? Nadie. Entonces les digo, anden en la luz. Andar en la luz es andar en la gracia de Dios. Pastor, yo rompí esto, estaba jugando, fui un necio, no sé. Ser honesto siempre. Es complicado por el ego, pero nos va a librar de muchos problemas, andar en la luz, ¿no? Entonces, eso es importante para que Dios nos respalde también.
Muy bien, vamos al versículo 8. En el versículo 8 vamos a encontrar, en el versículo 8 y 9 y 10, vamos a encontrar otros conceptos importantes que está desarrollando Juan acerca de la luz y la verdad. Si decimos, verso 8, si decimos que no tenemos pecado singular, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, ¿qué es pecado singular? ¿Y qué es pecados? Porque el verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, plural, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, plural, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado singular, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, el pecado singular es la naturaleza, el dominio pecaminoso que está en nosotros. En mí está, en mi carne está. Pablo lo dice en el capítulo 7 de Romanos, yo sé que en mi carne no mora el bien. Yo sé que el pecado está en mí. El pecado está en mí. Si decimos que no tenemos pecado, como los budistas, ¿no? Que alcanzan cierta iluminación, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que ya no tenemos la capacidad de pecar, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué va a pasar? Pues vas a caer en un pecado escandaloso porque te estás engañando a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la franqueza con la que debemos andar? Bueno, yo sé quién soy. Yo sé, yo conozco mis debilidades, yo sé que hay pecado en mí, aunque yo no esté pecando, haciendo actos pecaminosos, pero existe en mí la capacidad. Por lo tanto, si yo tengo ciertas tendencias sexuales, bueno, yo voy a mantenerme a 1 kilómetro de distancia de personas que pudieran activar en mí esas tendencias, ¿no? Entonces, esto es lo que dice, los gnósticos decían, no, yo ya no peco, ¿no? Yo ya no peco, el pecado está en mi carne, yo no tengo pecado, ¿no? Entonces, ese era el problema. Pero dice, o sea, Juan está haciendo como un malabarista, ¿no? Manejando conceptos, ¿ok? Porque está atacando el gnosticismo, pero al mismo tiempo está defendiendo a los cristianos también. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, plural, es decir, los frutos, los actos provenientes de la raíz y el dominio llamado pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, cristianos, ustedes tienen la capacidad de pecar. Acéptenlo. Aceptarlo es andar en luz. Aceptarlo es caminar sabiendo quién eres. No vivas queriendo alcanzar una utopía de una vida en perfección donde ya no vas a batallar con tu carne. Un día tendrás un cuerpo glorificado y nunca más vas a batallar con tu carne, pero ese día no ha llegado todavía. Estás encerrado en un cuerpo pecaminoso carnal y existe en ti la capacidad para pecar. Entonces, empecemos por reconocerlo, dice Juan. Empecemos por reconocer que en nosotros está la capacidad de pecar. En nosotros habita el pecado como una raíz, como un dominio, como un poder malévolo que está en nuestro cuerpo, está en nuestros miembros. Ahora, si nosotros reconocemos eso y fallamos, si confesamos nuestros pecados, aquí ya está hablando de plural. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, está hablando de frutos, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, está haciendo malabares Juan, porque por un lado atacando la doctrina gnóstica, pero por otro lado está procurando que los cristianos no caigan en un abismo de desesperación de que, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque todavía de repente caemos en la carne, ¿no? Y entonces él está haciendo estos malabares y en el verso 1 del capítulo 2, miren lo que dice.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. No les estoy diciendo esto para que sientan confianza y que, bueno, gloria a Dios, voy a andar en la verdad y yo reconozco que soy pecador y voy y peco. No, yo te estoy escribiendo esto para que no peques. No te estoy escribiendo esto para que sientas la libertad para pecar, como los gnósticos decían. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, atacando por un lado la doctrina gnóstica de que ellos no creían en el pecado, mi carne pecan, yo no peco, yo soy santo, ayer fui al prostíbulo, pero fue mi cuerpo el que lo hizo, no fue mi espíritu, ¿no? Este concepto totalmente subjetivo, ¿no?, que usaban los gnósticos, lo está atacando Juan, pero al mismo tiempo, cristianos, reconozcamos nuestras tendencias, reconozcamos, no nos confiemos en la carne, guardémonos, vamos a orar, vamos a ayunar, porque el pecado todavía está en nosotros. El pecado como una raíz, como un dominio, la capacidad pecaminosa está en nuestro cuerpo. Así que si alguno de ustedes falla, confiese sus pecados y Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado. Pero no se los escribo para que sientan la libertad de pecar, sino para que no pequen, ¿ok? Entonces, aquí el apóstol Juan está diciéndonos qué es esto de andar en luz, de andar en verdad. No sé si quieren comentar algo, Raúl, Renji, Ángel. Benji, hay un comentario que está pidiendo que un psicólogo explique esto. Renji es psicólogo. A ver, voy a leer el comentario de Rachel Chávez, ¿ok? Buenas noches, pastor. Con respecto a esta corriente y doctrina que usted está explicando, ¿será prudente que un psicólogo haga mención en consulta o conferencias de que la plenitud de la vida está solo en Cristo, a pesar de que éticamente no es permitido involucrar o relacionar creencias religiosas, sabiendo que la psicología busca que uno se sienta completo y pleno en sí mismo, como usted dijo, haciendo un lado a Cristo? Bueno, mi opinión humilde, antes de que hable Renji, es que yo conozco varios psicólogos abiertamente cristianos, ¿no? La psicología, pues hay un aspecto psicológico que es bastante bueno, ¿no? Víctor Chan, nuestro hermano, es psicoterapeuta familiar y él es completamente cristiano y él en su terapia, él lo explica. Yo me declararía abiertamente cristiano, ¿no? Y la gente que venga a mí ya sabe que voy a darle una psicología basada en la palabra de Dios, porque finalmente, si no entramos al ámbito espiritual en la psicología, solo estamos poniendo un parche temporal, ¿no? Como muchos niños que recibimos en casa hogar que tienen problemas psiquiátricos, vienen con una retafila de medicamentos, ¿no? Que son muletas para sostenerse, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo va al alma, va al espíritu, ¿no? Y trae sanidad, pues obviamente ya las muletas ya no son necesarias. Pero digo, hay que hacerlo bien, ¿ok? Y yo propondría que los psicólogos se declaren abiertamente y los que vayan, pues sepan que es un psicólogo cristiano. No sé qué opinas tú, Renji, de esta pregunta. Bueno, yo me gradué de psicología en República Dominicana, estudié en una de las universidades con el pensum más completo que existe en República Dominicana de psicología, y tengo profesores psicólogos que son ateos, y siempre como he conversado con ellos desde el principio de que ellos saben que yo soy cristiano, saben mi principio. Ahora bien, todos mis pacientes saben que yo soy cristiano, todos, yo no, o sea, no oculto nada. Incluso tenemos que entender que cuando Sócrates
disipula a Platón y que Platón disipula a Aristóteles y Aristóteles contradecía todo lo de Platón. Es increíble. Entonces, por la corriente, incluso la misma corriente de Sigmund Freud, siempre habían dentro de toda la corriente y doctrina de la psicología, siempre ha habido contradicciones. Y hay algo interesante dentro de todo eso, es que Pablo dice en Filipenses 3:13, dice, hermano, yo no pretendo haber alcanzado, sino que yo me enfoco y sigo caminando hacia la meta que es Cristo Jesús. Yo creo que cuando nosotros quitamos a Cristo de la esencia de todo, solamente estamos pasando paño tibio por arriba y no estamos yendo directamente a la raíz del problema. Algo que tiene la corriente psicológica como cualquier ciencia es que no importa cualquier ciencia, toda ciencia que quite a Cristo de la necesidad del hombre está mal, por default está mal. ¿Por qué? Porque la raíz de todo el mal es nuestro pecado y solamente la sangre de Cristo, como dice Juan, nos limpia de todo pecado. Mucha corriente psicológica, como también los gnosticismos, es que nos hace a nosotros los seres humanos víctimas. Pero el evangelio de Cristo nos hace culpables. Por eso Pablo en el capítulo 3 de Romanos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Un psicólogo que no tenga el conocimiento de Dios y de la palabra de Dios y de la revelación del Espíritu Santo va a decir, bueno, tú eres casado, tuviste una infidelidad, pues no culpe, eso es el conductismo, fue tu carne la que provocó eso, así que tú estás bien. Un psicólogo cristiano te va a decir, no, tú fallaste, debes pedir perdón, debes arrepentirte, debes convertirte, debes dejar que la sangre de Cristo se derrame sobre tu vida y que comience a tener el fruto del Espíritu, parte del dominio propio. Entonces, a mi paciente yo le digo, tienes que aprender a tener el dominio propio, pero primero debes reconocer que eres pecador para que Cristo tome control de tus emociones, de tu deseo, de lo que tú quieres. Ahora, como dice Pablo, ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí, y lo que yo vivo en la carne ahora lo vivo para la gloria de nuestro Señor. Así que como cristiano y como psicólogo, a mí no me da pena en cualquier conferencia decir que Cristo es y será la necesidad más grande que tiene el ser humano para poder cambiar su conducta. Y de hecho eres un gran ejemplo, Renji, porque precisamente los profesionistas o la gente de muchos estudios tiene ese temor o comete ese error de separar tus creencias de tu profesión. O sea, ese error lo hemos cometido mucho los cristianos. Yo creo que no podemos separar una vida cristiana de una vida secular. O sea, yo soy ingeniero, tengo mi negocio, vendo, y yo involucro al Espíritu Santo cuando estoy vendiendo, ¿verdad? O sea, un médico, pues, que va a recetar un medicamento para un mal físico, pues tiene que involucrar su fe, ¿verdad? Para que pueda ser más efectivo. Toda ciencia, como dice Renji, que separe a Cristo, está equivocada. Y como el mundo separa eso, pues el mundo está equivocado y la gente se va con esas corrientes, cree que porque es científico necesita en su trabajo no hablar de Cristo, pero bueno, o sea, necesitamos tener las bases firmes, necesitamos tener una fe firme y necesitamos ser contundentes en nuestra fe y el mundo tiene que saber eso, ¿no? O sea, es algo que no podemos estar titubeando, ¿verdad? Amén, amén. Adelante, Ángel. Sí, es correcto lo que comparte Renly y el pastor Raúl. De hecho, nos ha tocado la oportunidad de platicar con varios hermanos y hermanas precisamente hablando de este tema, de que han ido antes primero a psicólogos y a psiquiatras y no encontraron paz y gozo, sino hasta que conocieron el camino del Señor, hasta que reconocieron a Jesucristo, que era el único que podía cambiarlo. Fue cuando dijeron, todas esas terapias, todos estos medicamentos, todo esto que Dios vivía anteriormente, dice, no me funcionaron, porque no habían llegado a la raíz, sino era todo superficial, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. Rapidito, algo importante, rapidito, y es que me llama poderosamente la atención cuando Pablo le aconseja a Timoteo en el capítulo, en 2 de Timoteo 3:16,
Pablo no le dice a Timoteo, mira, coge un pedacito de Platón, coge un pedacito de Sócrates, un pedacito de Aristóteles, coge un poco de humanismo y mézclalo y dáselo a la iglesia. No, Pablo le dice, toda escritura es inspiración de Dios, y comienza diciendo, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para todas buenas obras. La escritura, la palabra de Dios, es suficiente y sobrepasa cualquier concepto filosófico para cambiar la conducta del ser humano. Mucha filosofía que van a querer cambiar tu ambiente, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, va a arrancar de raíz el problema y te va a dar otra nueva perspectiva de lo que es una verdadera vida en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Completamente de acuerdo. Y me gusta mucho el comentario de Renji que el humanismo presenta al hombre como una víctima, ¿no? Tú eres lo que eres porque la vida te orilló, el mundo te orilló, tu familia te orilló y tú no tuviste alternativa. Entonces eres un infeliz, eres una persona que daña a otras porque te orillaron a esto, ¿no? Y el cristianismo presenta al hombre como un culpable, como un pecador, ¿no? Y entonces partir de una premisa falsa de que somos víctimas, ya de entrada estamos empezando mal, ¿no? Jesús dijo que vino a buscar no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos, ¿verdad? No queriendo decir que haya sanos, sino él diciendo, yo no vine a buscar a los que creen que son sanos, a los que creen que no me necesitan, a los que creen que la vida ha sido injusta con ellos, sino a los que saben, reconocen que ellos han sido pecadores, ¿no? Y luego utilizamos aquí en la iglesia estos términos, pastor, caí en pecado, como si fuese un accidente, cometí un error, ¿no? Cuando sabemos que el pecado se piensa, se planea, se medita, se prepara y se ejecuta, ¿no? Entonces, utilizar esa terminología es restarle un poquito de restarnos a nosotros mismos un poquito de responsabilidad. Y bueno, pequé porque mi esposa me orilló, ¿no? Mi esposa no me atiende y entonces ni modo, pues no me queda de otra, tuve que ir con esta otra mujer, ¿no? Entonces, no restemos responsabilidad. Partimos de la base bíblica de que el hombre es pecador y partimos de este principio de honestidad que está hablando Juan, de andar en la luz, ¿no? ¿Quién pecó? Yo pequé, yo lo preparé, yo mandé ese mensaje, yo entré a esa página web, yo lo hice, no me tropecé con el pecado, no caí en pecado, yo fui y lo hice. Entonces, esa honestidad va a ayudarnos muchísimo en nuestro avance espiritual, va a ayudarnos a entrar a la luz como Dios es luz, el que camina en la luz. Jesucristo, la sangre de su Hijo nos limpia de pecado. Entonces, andemos en honestidad. Y lo que hace este progresismo ideológico que está en el gobierno, no el feminismo, ideología de género, está presentando al hombre como una víctima, ¿no? Entonces, ¿qué se dijo al principio de nuestro país acerca de los narcotraficantes, ¿no? Son jóvenes que fueron orillados por los gobiernos corruptos, fueron orillados a hacer eso porque ya no tenían otra opción. No, no fueron orillados, es el corazón perverso, rebelde del hombre que va y se mete a esas cosas. ¿Ok? Entonces, partamos de una base bíblica, una base de verdad, como dice aquí Juan, y eso nos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual, la honestidad y el partir de una base que nos reconozcamos nosotros como personas que somos responsables de lo que hacemos. ¿Ok? Muy bien, tenemos algunos comentarios finales. Vamos a llegar hasta acá. Ya nos pasamos de la hora. Llegamos hasta el capítulo 2, verso 3. Entonces cerramos con comentarios finales, cerramos con Renji, luego cerramos con Ángel y luego Raúl, si puedes cerrar con tu comentario final y hacer una oración final para todos. Y adelante Renji, adelante con el comentario final.
Tu esposita escribió acá, así que si quieres contestarle. ¿Qué escribió? Hay que responderle, pregunta. Dice, así es, dice Ruth, así es, aún siendo personas de ciencia, nunca dejamos a Dios fuera, sino al contrario, cada que estudiamos más confirmamos su existencia. Amén, amén. Amén. También tiene un fan para Renji, que es permanente, dice. Claro que sí, claro que sí. Adelante, Renji. Hay, en una ocasión, nuestro hermano Martín Lutero dijo lo siguiente: debo escuchar el evangelio no porque me dice lo que yo quiero escuchar, sino lo que Jesucristo ha hecho por mí. O sea, una cosa es que yo quiera escuchar lo que yo quiero escuchar y otra cosa es lo que Cristo ya hizo por mí. Eso es lo que Juan nos está nosotros exhortando en esta noche, de que nosotros podamos mirar a Cristo. Nada debe quitar nuestro enfoque de Cristo. Así que les animo de que sigan enfocados en la cosa de Cristo y que cualquier filosofía, cualquier predicación, me gusta que su pastor dice, no, porque lo que yo diga no tienen que aceptarlo, tienen que examinarlo. Entonces, examinen, Sí. por favor, mis hermanos, así como dice Juan, y estaba tan entregado para que esa gente que habían recibido a Cristo tuvieran esa firmeza en Dios. Así, este versículo de hoy, este estudio de hoy es para que nos aferremos con toda nuestra fuerza, no a lo que yo quiero escuchar, sino a lo que el evangelio, el cual es poderoso para cambiar nuestras vidas. Así que filtremos la cosa por este librito. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Gracias, Renji. Adelante, Angelito. Amén, amén. Sí, qué importante es lo que hoy estudiamos, Pastor Renji, Pastor Raúl, Pastor Carlos. Es importante que esto que lo estemos estudiando ahorita lo llevemos realmente a la práctica. A mí me gustó mucho el comentario que dijo Renji y el Pastor Raúl, que así como nosotros estamos caminando con Cristo, aprendiendo su palabra, también lo llevemos a donde estemos, ya sea en la escuela, en el trabajo, con cualquier persona. Esta palabra es para que precisamente sea compartida para más personas y no guardarnos y hacerlo, como decía muchas veces el pastor Raúl en muchas reuniones, ser cristiano a la secreta, ¿no? De que yo soy cristiano los domingos y entre semana soy diferente, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de esto es llevarlo hacia las personas que están tan hambrientas y sedientas de la palabra de Dios y que están afuera, no están dentro de la iglesia, sino están afuera. Amén. Gracias por todos los comentarios. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Pues sí, es algo bien interesante y la verdad es que si la ciencia está equivocada es porque ha sacado a Dios, ¿verdad? Toda ciencia que no tiene a Dios está errónea, está equivocada, así como las teorías, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, son teorías, porque no tienen la verdad, ¿no? Nosotros debemos tener la verdad. Como comenta Renji, la palabra de Dios es la verdad, esa debe ser nuestra base, esa debe ser nuestro cimiento, o sea, de ahí debemos partir, de ahí debemos filtrar todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, y la realidad es que yo les invito a que involucren a Dios en todas las áreas de su vida, involucren a Dios, muchas veces por estudiar mucho, por ser profesionistas, por tener una maestría, un doctorado, el orgullo nos ciega muchas veces y desafortunadamente mientras más estudios, menos creen, ¿verdad? Menos creyentes. Y la realidad es que es el orgullo el que nos ciega, pero yo les invito a involucrar a Dios en todas las áreas, en tu trabajo, en tu salud, en todas las áreas de tu vida. Si metes a Dios, tú vas a andar en luz, ¿verdad? Y la verdad es lo que pues nos va a hacer libres, ¿no? O sea, como decía Jesús a los que llegaban, a los pecadores que llegaban a él, que les decía, vete y no peques más, ¿no? No les quitaba la responsabilidad, ya tu fe te ha salvado, ahora vete y ya no peques más, ¿no? O sea, ya no sigas cometiendo el mismo error. Entonces, pues, la verdad es que yo les invito a que nos sigamos conectando. Renji, estás invitado de manera permanente.
fue un gran acierto haberte invitado porque la verdad es que alguien con tus estudios que puede aclararnos muchas de esas dudas, ¿verdad? Así que esperamos cada jueves por acá, aunque vamos a hacer un poquito más los jueves, pues te invitamos para que participes ahí con tus comentarios. Ahí te voy pasando el link, ahí te voy invitando, ahí te voy avisando. Quiero confesar que aquí el privilegiado soy yo. Para los que no me conocen y los que han tenido la oportunidad de conocerme, que yo soy fan número 1 de su pastor. Y créanme, yo sé que hay muchos hermanitos que me están escuchando por ahí. Miren, valoren a su pastor y valoren a sus pastores. No cualquiera está dando pasto saludable a sus ovejas. Es una realidad de que estamos viviendo, y es que cuando no somos alimentados en base a esto, mis hermanos, estamos tirando, como dice en República Dominicana, patada voladora. Como diría Pablo, estamos golpeando al aire si no nos estamos enfocando realmente en Cristo. Así que yo me considero fan de ustedes y de la iglesia, y cada vez que escucho su prédica o participo en la célula, créanme que mi esposa y yo somos sumamente edificados, porque cuando se predica la palabra de Dios, el que tiene hambre de Dios es edificado. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Renny. Pues vamos a orar, Pastor Raúl, vamos a cerrar con oración y vamos a invitar a todos los que están conectados que nos acompañen en oración. Amén. Muy bien. Pues Padre, te damos gracias, Señor, gracias esta noche, gracias por esta reunión, Señor. Gracias porque tú guiaste cada una de nuestras palabras, Señor, y porque, Señor, has puesto en nuestros corazones la semilla que has querido sembrar, Señor. Queremos ser tierra fértil para tu palabra y queremos que tú nos guíes por tu voluntad, Señor. Queremos seguirte, queremos amarte con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra mente, Señor, y queremos andar en tu verdad. Queremos reconocer tu justicia, Señor, y reconocer también nuestros errores para enderezar nuestro camino. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te damos gracias por tu misericordia. Bendice a cada hombre que está conectado, Señor, a cada familia. Bendice a cada participante en esta reunión, Señor. Yo te pido que nos protejas, que nos libres del mal, líbranos de toda enfermedad, líbranos del mal, del pecado, líbranos de la maldición, Señor. Queremos andar en tu luz. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues muchas gracias a todos, gracias por su tiempo, gracias chicos del panel por estar acá compartiendo pues sus aportaciones, sus opiniones tan importantes, llenas de unción y de verdad. Y un saludo a todos los que nos siguieron esta noche. Bendiciones, les esperamos el próximo jueves a las 8, Héroes Verdaderos, para que continuemos con nuestro estudio. Vamos a continuar en el versículo 3 del capítulo 2 de la epístola de Juan. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones y nos vemos. Bye, bye.